La hija de mi nueva esposa me insultó delante de mi familia, y cuando la confronté, mi esposa me humilló. Ella no es tu hija, no la corrijas. Yo solo sonreí. A la mañana siguiente, cancelé su universidad, su auto, todo. Enterré a mi primera esposa un martes. 2 años después, un domingo, enterré mi orgullo. Así es como me sentí sentado a la cabecera de mi propia mesa, rodeado de personas que se suponía eran mi familia, mientras mi nueva hijastra me miraba fijamente a los ojos y me decía, exactamente, lo que yo valía para ella y para su madre. Pero antes de contarles lo que dijo esas palabras que rompieron algo muy profundo dentro de mí, debería contarles cómo llegamos a esa mesa en primer lugar. Me llamo Mike Harrison, y he vivido en Cedar Falls, Iowa, toda mi vida. 54 años pasados en el mismo pequeño rincón del Medio Oeste, trabajando como supervisor de mantenimiento en la planta de John Deere, pescando los fines de semana, asistiendo a las comidas compartidas de la iglesia, y tratando de construir una vida honesta después de perder a mi primera esposa, Clare, por un cáncer de ovario. Ella murió tranquilamente mientras dormía. Me mantuve despierto durante 3 días después de eso, porque la casa se sentía demasiado ruidosa y demasiado silenciosa al mismo tiempo. Así que, cuando Lydia apareció 2 años después de que Clare falleciera, pensé que tal vez Dios me estaba dando otra oportunidad. Ella era más joven, divertida, y animada de una manera que yo no había sentido en años. Y venía con una hija adolescente, Kale, que ya estaba casi criada. Pensé que podría intervenir y ayudar a mantenerlas a ambas. No estaba tratando de reemplazar a nadie, solo intentaba construir algo que se sintiera como un hogar de nuevo. Durante un tiempo, honestamente pensé que lo estábamos haciendo bien. Pero entonces llegó esa cena de domingo. Era febrero, una de esas frágiles noches de Iowa, cuando hace suficiente calor para que la nieve se derrita, pero suficiente frío para que el viento te agriete los labios. Me había pasado la mitad del día cocinando un asado como solía hacerlo mi madre, despacio, con romero y cebollas, hasta que toda la casa olía a calidez. Vinieron mis hermanos, un par de amigos de la iglesia First Lutheran, y la hermana de Lydia condujo desde Waterloo. Incluso puse la mesa con los platos de cerámica que Clare había amado una vez. Me dije a mí mismo que no era extraño. Me dije que las familias se mezclan con el tiempo. Kale llegó 40 minutos tarde. No se disculpó. Ni siquiera se quitó los auriculares. Simplemente entró como si nada, vistiendo un top corto y botas que parecían demasiado finas para el frío. Lydia le sonrió como si fuera una celebridad entrando a un programa de entrevistas. ¿Y yo? Yo traté de mantener la paciencia. Nos sentamos, nos tomamos de las manos para orar, e incliné la cabeza. Escuché a Kale exhalar pesadamente por la nariz. Ese tipo de resoplido que hacen los adolescentes cuando ser respetuosos es, aparentemente, un trabajo de tiempo completo. Cuando dije amén, ella no lo repitió. No levantó la vista. Solo sonrió con desdén a su teléfono. Debería haberlo dejado pasar. Pero la gente como yo, los viejos muchachos del Medio Oeste, estamos construidos sobre modales. El respeto no es opcional de donde venimos. Así que dije suavemente, Kale, cariño, ¿podrías dejar el teléfono durante la cena? Ella ni siquiera parpadeó. En cambio, se reclinó en su silla, cruzó los brazos, y habló lo suficientemente fuerte para que todos la escucharan. Tú no eres mi papá, dijo. Solo eres un viejo que arregla tractores y piensa que un préstamo CEO firmado lo convierte en familia. La habitación se quedó en silencio. Mi hermano dejó de respirar. Mis amigos de la iglesia bajaron la mirada hacia sus platos. La hermana de Lydia apretó los labios como si quisiera desaparecer. Sentí mis orejas ponerse calientes, luego frías, luego calientes de nuevo. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier pelea de bar en la que hubiera estado. Más fuerte que cualquier cosa que alguien me hubiera lanzado. Abrí la boca para responder, para decir algo, cualquier cosa que pudiera salvar una pizca de dignidad. Pero Lydia fue más rápida. Se estiró sobre la mesa, puso una mano en el brazo de su hija, y le dijo lo suficientemente alto para que toda la habitación la oyera, te lo dije desde el principio. Ella ya tiene un padre. Tú eres solo la cuenta bancaria con pulso. Se me cortó la respiración. Me tomó un segundo entender la frase completamente.
Otro segundo para darme cuenta de que lo decía en serio. Un tercero para tragar el tipo de humillación que un hombre no olvida. Ni siquiera a los 70 años. Ni siquiera en su lecho de muerte. Lentamente, empujé mi silla hacia atrás. Las patas rasparon contra la madera dura, el sonido fue agudo y feo. Me puse de pie. No grité. No agarré mi abrigo. No salí furioso. Los hombres del Medio Oeste no hacen eso. Guardamos nuestras tormentas adentro, hasta que se convierten en algo frío y silencioso. Voy a buscar más té helado, me escuché decir. Pero, en verdad, solo necesitaba respirar. Entré a la cocina, me apoyé en el mostrador, y miré la veta de la madera hasta que dejó de verse borrosa. Un momento después, mi hermano mayor, Rick, entró detrás de mí. Puso una mano en mi hombro. Mike, dijo suavemente. ¿Estás bien? No respondí de inmediato. Rick había estado conmigo en todo, el funeral, los meses vacíos, la noche en que cuestioné si volvería a sentir algo alguna vez. Él me había advertido que no saltara demasiado rápido a algo nuevo. Me había advertido que realmente no conocía a Lidia todavía. Y ahora estaba aquí, viéndome desmoronar, sin decir te lo dije. Estoy bien, dije finalmente. La mentira sabía a metal. Me miró con esos ojos cansados de hermano mayor. ¿Estás seguro de que sabes lo que estás haciendo con ellas?, preguntó. Apenas te dejaste sanar. No tenía una buena respuesta. Realmente no tenía ninguna respuesta. Para cuando volví a la mesa, la conversación había cambiado a los patrones climáticos y los precios de la gasolina, temas seguros que la gente usa cuando intenta fingir que algo terrible no acaba de suceder. Cale evitó mis ojos. Lidia me dio una sonrisa tensa, del tipo que decía que esperaba que las cosas volvieran a la normalidad ahora. Pero no quedaba ninguna normalidad. No para mí. No después de lo que había escuchado. La cena terminó. La gente se fue. Se cerraron las cremalleras de los abrigos. Los autos se alejaron. La casa se quedó quieta de nuevo. Lidia lavó los platos. Cale desapareció en su habitación. Me paré en la sala de estar bajo la luz amarilla de la lámpara, mirando la foto de mi primera esposa colgada en la pared, esa que Lidia siempre decía que no le importaba, pero que ahora sospechaba que odiaba. Y algo en mi pecho cambió. Una voz tranquila y firme se alzó dentro de mí. Si no se me permitía ser su padre, entonces seguro que no iba a ser su proveedor. Me fui a la cama temprano esa noche. No por tristeza, no por ira, sino por claridad. Esa clase de claridad que llega justo antes de que se desate una tormenta. Apenas dormí esa noche. No porque estuviera enojado, la ira arde caliente y rápido. Lo que sentía era más frío, más pesado. El tipo de frío que se asienta en tus huesos y se queda allí. Alrededor de las 3 de la mañana, finalmente me rendí con el sueño y bajé a hacer café. La casa estaba tranquila, excepto por el zumbido del viejo refrigerador y el tic-tac del reloj de pared que Clare había comprado en un mercado de pulgas 20 años atrás. Ese sonido de tic-tac me recordó cuánto tiempo había estado manteniendo unida a esta familia por pura voluntad. Para cuando salió el sol, ya sabía lo que necesitaba hacer a continuación. No por venganza, no todavía, sino por necesidad. Si iba a retirarme del papel que se negaban a dejarme interpretar, entonces tenía que saber exactamente qué papel estaba interpretando financieramente. Esperé hasta que Lidia llevara a Cale al campus, y luego tomé una carpeta, mi billetera, y las llaves de mi auto. Le dije a Lidia que tenía que recoger suministros en Menards. Eso era técnicamente cierto. Solo que no iba a comprar madera. En cambio, conduje directamente a la cooperativa de crédito Blackhawk Credit Union. Ahora bien, si has vivido en Iowa el tiempo suficiente, especialmente en Cedar Falls o Waterloo, conoces a la gente de la cooperativa de crédito por su nombre. Había estado operando allí desde que tenía 29 años. Los cajeros me vieron encanecer, vieron crecer a mis hijos, me vieron entrar solo después de que Clare murió. Cuando entré, el lugar olía a café quemado y tóner de impresora, igual que siempre. Las mismas viejas sillas de madera. Los mismos carteles sobre planificación de jubilación pegados torcidos en la pared. Familiar,
constante, un lugar donde las cosas tenían sentido. Fui al mostrador, y la cajera sonrió cortésmente. Buenos días, Mike. ¿En qué podemos ayudarte hoy? Necesito revisar mis cuentas, dije. ¿Todas?, preguntó, levantando ligeramente las cejas. Cada una de ellas. Me llevó a una pequeña oficina, y me senté frente a un joven que no reconocí. Escribió mi información, y la pantalla brilló en verde a través de sus anteojos. Bien, dijo. Empecemos con su cuenta corriente. No, interrumpí suavemente. Empiece con cualquier cosa nueva. ¿Algo abierto en los últimos 2 años? Sus dedos se detuvieron el tiempo justo para decirme que no esperaba esa solicitud. Luego hizo clic, se desplazó, y se detuvo. Murmuró. Eso es extraño. Se me apretó el estómago. ¿Qué es extraño? Bueno, hay varias cuentas de crédito aquí. No estoy viendo historial para 2 tarjetas de Capital One, y entrecerró los ojos, desplazándose. En realidad 3. Todas abiertas en línea. Lo miré fijamente. ¿Abiertas bajo mi nombre? Sí, señor. Usando su número de seguro social. Sentí que algo muy profundo dentro de mi pecho se quedaba muy quieto. Él siguió desplazándose. Límite total alrededor de $28,000, giró la pantalla ligeramente. Parece que todas han sido usadas intensamente. Me incliné hacia adelante. ¿Cuáles fueron los cargos? Imprimió una hoja, una larga. Cuando me la entregó, sentí náuseas incluso antes de leerla. Louis Vuitton, $2,480. Ticketmaster Colchelle, $1,900. Yacht Regency Des Moines, $687. Sephora, $328. Airbnb Chicago, $400. Y así sucesivamente. Luego, el golpe final, transferencias de Venmo, Cale Thompson, 3 de $200. Cerré los ojos. Todo tenía sentido ahora. Los paquetes constantes que llegaban para ella, el bolso de diseñador nuevo, los fines de semana de hotel con sus amigos que ella afirmaba que alguien más pagaba. Robo de identidad cometido por mi propia esposa, o al menos, permitido por ella. El joven banquero se aclaró la garganta. Señor, ¿ha presentado algún reclamo de fraude todavía? No, dije suavemente. Todavía no. ¿Le gustaría iniciar un? Quiero imprimir cada documento vinculado a esas cuentas, y quiero un historial de transacciones completo para todas ellas. Asintió rápidamente. Por supuesto. Deme unos minutos. Mientras la impresora parloteaba en el fondo, miré la aburrida y pequeña pared de la oficina. Había una foto de un campo de maíz, un calendario con un tractor, un póster sobre cómo proteger a los mayores de las estafas. Todo se sentía surrealista. Cuando regresó, tenía una pila de papeles de 1 pulgada de grosor. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted hoy, señor Harrison? Dudé, y luego hice la pregunta de la que realmente no quería saber la respuesta. ¿Hay alguna otra cosa sospechosa? Hizo clic de nuevo, se desplazó, y luego inhaló bruscamente. Señor, también hay una cuenta conjunta que no creo que usted haya abierto. Apreté la mandíbula. ¿Quién está en ella? Tragó saliva. Usted y Lydia Thompson. Mi nombre completo. Su nombre completo. La misma cuenta. Miles retirados mensualmente. Y las notas en la cuenta decían que había sido creada en línea sin mí. Toda la habitación se sintió más pequeña. De repente, el aire se sentía denso. Voy a necesitar esos documentos también, dije en voz baja. Por supuesto. Salí de la cooperativa de crédito con una carpeta que se sentía más pesada que ladrillos. Los papeles adentro no eran solo transacciones. Eran traiciones. Recibos de falta de respeto. Prueba de que la mujer a la que le había abierto mi hogar y mi corazón había estado abriendo mi billetera sin mi conocimiento. No fui a casa de inmediato. Conduje por el centro de Cedar Falls, bajando por Main Street, pasando el río congelado, pasando los viejos edificios de ladrillo donde Clare y yo solíamos tomar helado después de la iglesia.
Era como si mi cuerpo necesitara moverse solo para evitar que mi mente se quebrara. Eventualmente, estacioné cerca del campus en Uni, donde Cale guardaba mi auto en un lote estudiantil. La escarcha en el parabrisas brillaba bajo el sol de la tarde, y por razones que todavía no puedo explicar, abrí la puerta del pasajero y revisé la guantera. No sé qué esperaba. Tal vez formularios de registro. Tal vez recibos viejos. Lo que encontré, en cambio, hizo que me temblaran las manos. Una pequeña caja de terciopelo para anillos. Vieja, de un azul marino desgastado. Me tomó medio latido reconocerla. Era la caja del anillo de compromiso que había comprado para Clare hace 25 años, justo antes de que ella muriera. El anillo había sido retirado hace mucho tiempo, pero la caja. La caja era personal, sagrada casi. La guardaba en un cajón en casa, en lo que yo pensaba que era un lugar seguro. Cale la había tomado, la había usado, y dentro de la tapa, encontré una foto Polaroid doblada. Cale sosteniendo la caja vacía junto a su cara, haciendo un signo de paz. La leyenda escrita con bolígrafo decía, fotos de propuesta falsa para Insta, jajaja. Y esa herida. Ese fue el momento en que algo duro y frío encajó en su lugar dentro de mí. Porque las tarjetas de crédito eran una cosa. La falta de respeto en la mesa de la cena era otra. ¿Pero esto? Esto era borrar el recuerdo de la mujer que una vez amé. Esto era convertir algo precioso en un accesorio. Cerré la guantera suavemente, como si la caja pudiera romperse. Luego susurré en el auto vacío, está bien. Es suficiente. No grité. No lloré. Los hombres del Medio Oeste no hacen eso. Hacemos planes. Y en ese momento, el mío comenzó a formarse con perfecta claridad. Me desperté a la mañana siguiente antes de mi alarma. No es que hubiera dormido mucho, tal vez una hora, tal vez menos. Pero me desperté con un tipo de enfoque que no había sentido desde el día en que perdí a Clare. Esa misma claridad aguda y constante que un hombre obtiene cuando sabe que no hay vuelta atrás, solo hacia adelante. Eran las 5 de la madrugada. La casa estaba oscura, tranquila. Lidia y Cale todavía dormían arriba. Me moví por la cocina sin encender una luz, me serví café negro, y me paré junto a la ventana. Afuera, el invierno de Iowa envolvía todo en silencio. La escarcha cubría el césped, la entrada, el buzón. El aire parecía frágil, como si el mundo entero pudiera romperse si respiraba sobre él demasiado fuerte. Perfecto. A las 5:30, tomé mi abrigo, el de lona pesada que tenía desde mis 30 años, y conduje hasta el estacionamiento de los dormitorios de la uni. Revisé el registro del Civic de Cale 3 veces la noche anterior solo para estar absolutamente seguro. El auto era mío. Legalmente, totalmente. Eso no era venganza. Eso era solo papeleo. Cuando entré al lote de estudiantes, solo unas pocas farolas iluminaban las filas de autos. La mayoría de ellos estaban cubiertos por una fina capa de escarcha blanca. El vapor salía de una ventilación de mantenimiento cercana, arremolinándose como humo en el aire frío. Mis botas crujieron sobre el hielo mientras me acercaba al Civic. Puse la llave en la puerta. La cerradura hizo un clic fuerte en la quietud. Cuando el motor arrancó, los faros bañaron la nieve, brillantes y limpios. La escarcha se desprendió del parabrisas en patrones delicados. La calefacción zumbó silenciosamente, soplando ese primer leve aliento de aire cálido. Me senté adentro, con las manos en el volante, y dejé que el silencio me llenara. Un verdadero padre habría estado pensando en cómo esto podría lastimarla, pero ella se había dejado muy clara. Yo no era su padre. 5 minutos después, la entrada del dormitorio se abrió de golpe. Cale salió corriendo en pantalones de pijama, con el pelo volando detrás de ella como si acabara de salir rodando de la cama. Estaba gritando incluso antes de llegar al auto. ¿Qué estás haciendo? No puedes llevarte mi auto. Salí con calma, cerrando la puerta detrás de mí. Ella patinó hasta detenerse sobre el hielo. Ese es mi auto, gritó, con la voz quebrada. No, dije, manteniendo mi tono uniforme. Es mío. Registrado a mi nombre, pagado con mi dinero, conducido con mi seguro. Ella negó con la cabeza salvajemente.
No puedes simplemente llevártelo. Mi verdadero papá está en prisión. Tú eres todo lo que tengo. ¿Y eso? Esa fue la primera cosa honesta que me había dicho en años. Pero la honestidad no borra la crueldad. La miré a los ojos. Tu verdadero papá está en prisión, dije en voz baja. Y tu papá falso acaba de recibir la libertad condicional. Eso la rompió. Su boca tembló. Su rostro se torció en algo entre la rabia y la desesperación. Golpeó el suelo con el pie, resbaló en el hielo, se sostuvo, y gritó de nuevo. Estás arruinando mi vida. No, dije. Me estoy retirando de ella. La puerta de un auto se cerró de golpe en algún lugar detrás de nosotros. La voz de Lidia cortó el aire frío como una sirena. Mike, ¿qué demonios estás haciendo? Vino trotando a través del lote usando mi chaqueta de franela sobre su pijama. Sus mejillas estaban rojas por el frío, su expresión torcida por la incredulidad y la furia. No puedes llevarte su auto, gritó. Lo necesita para la escuela. No es su auto, dije. Y he terminado de pagar por cosas sobre las que no se me permite tener voz. ¿Qué significa eso?, exigió. La miré fijamente a los ojos. Significa que el pago automático de su matrícula se apagó, su teléfono en mi plan fue eliminado. Y su seguro de auto fue cancelado hace 15 minutos. Cale jadeó. Lidia parecía haber sido abofeteada. La estás castigando, chilló Lidia. Estás siendo mezquino. No, dije. Estoy siendo exactamente lo que me dijiste que soy. Una cuenta bancaria con pulso. Bueno, el pulso todavía está aquí. La parte bancaria no. Ninguna de las dos tenía una respuesta para eso. Lidia arrastró a Cale lejos, murmurando amenazas enojadas en voz baja. Conduje a casa lentamente, tomando las carreteras secundarias, dejando que la calefacción descongelara la rigidez en mis dedos. Cuando entré en la entrada de mi casa, sentí algo que no había sentido en meses. Alivio. No victoria, no venganza, solo alivio. Para cuando entré, Lidia ya había regresado. Había maletas abiertas en el pasillo. La ropa se derramaba por el suelo. Cale estaba empacando mientras sollozaba lo suficientemente fuerte para que los vecinos la escucharan. Lidia me señaló como si yo fuera una serpiente que había encontrado en su despensa. «Estás loco», siseó. «Nos quedaremos en casa de mi hermana hasta que aclares tu mente». No respondí. No quedaba nada por decir. Cerraron la puerta detrás de ellas tan fuerte que los marcos de las fotos vibraron. Por primera vez desde mi nuevo matrimonio, la casa estaba en silencio, un silencio real, uno pacífico. Calenté el chili sobrante en la estufa, lo comí de pie, y observé el vapor subir de la olla. No me sentía triunfante. No me sentía culpable. Solo me sentía vacío. Pero el vacío puede ser algo bueno. Deja espacio para la verdad. Alrededor de las 8 de la tarde, mi teléfono vibró. Número desconocido. Casi dejo que se fuera al buzón de voz, pero algo me empujó a contestar. «¿S.R. Harrison?», preguntó una voz masculina mayor. «Soy Bob Jensen de Blackout Credit Union». Apreté el teléfono con fuerza. «Buenas noches, Bob». «¿Todo bien?» Hubo una pausa, una pesada. «Hemos estado revisando las cuentas que usted marcó antes», dijo. «Y bueno, algo de lo que encontramos no es solo sospechoso, es potencialmente criminal». Se me cortó la respiración. ¿Qué encontraron? Preferiría revisarlo en persona, dijo suavemente. Pero necesito que venga en algún momento de esta semana. Hemos descubierto múltiples cuentas vinculadas a su número de seguro social. Algunas abiertas bajo su nombre, algunas bajo el de Lidia, y unas pocas bajo el de alguien más. ¿Alguien más? Las palabras golpearon como un viento frío. Luego agregó en voz baja, «Mike, creemos que esto podría calificar como fraude de identidad. Un nivel que requiere acción legal». La habitación de repente se sintió más pequeña, el aire más denso. Tragué saliva. «Muy bien, Bob. Iré mañana». «Una cosa más», dijo. «No las confrontes todavía.
Déjanos manejar esto adecuadamente. Solté un suspiro lento y controlado. No te preocupes, dije. No planeo confrontar a nadie. Porque para entonces, no estaba enojado. No estaba herido. Estaba enfocado. Claro como el cristal. Y eso es mucho más peligroso. Cuando colgué, caminé hacia la ventana del frente. La nieve caía suavemente bajo las farolas. El Civic estaba en mi entrada, tranquilo y quieto. Una parte de mí quería terminar, detenerse allí, dejar que la vida siguiera su curso. Pero la vida no tenía intención de detenerse. No después de todo lo que acababa de descubrir. La verdad se estaba desplegando ahora, pieza por pieza. Y no quedaba nada más que hacer que seguirla hasta el final. Bob Henson me llamó a primera hora de la mañana siguiente. Conocía a Bob desde hacía 25 años, cuando su barba aún era roja en lugar de gris y usaba el mismo par de tirantes todos los días de la semana. Era el tipo de hombre de Iowa en el que confiabas sin pensarlo, el tipo que había ayudado a sacar tu camión de un banco de nieve a las 6 de la mañana sin esperar un gracias. Así que cuando dijo, ven tan pronto como puedas, Mike, no perdí tiempo. El viaje a Black Hawk Credit Union fue tranquilo. La escarcha se aferraba a la hierba, y el cielo tenía ese aspecto gris pálido que Iowa adquiere antes de que el clima cambie. Cuando entré, el aire cálido olía a café quemado y tinta de copiadora. Bob me estaba esperando cerca de su oficina. No sonrió. Buenos días, dijo, con voz baja. Hablemos en la parte de atrás. Lo seguía una pequeña sala de conferencias. Una pila de papeles estaba sobre la mesa, lo suficientemente gruesa como para detener una bala. Bob cerró la puerta antes de hablar. Mike, odio decir esto, pero las cosas son peores de lo que pensábamos. Deslizó la pila hacia mí. Estos no son solo cargos no autorizados. Estas son cuentas en plural abiertas bajo tu nombre con firmas falsificadas. También encontramos actividad en una línea de crédito abierta bajo el nombre de Lidia, pero financiada con tu información. Hojeé el papeleo. Mi nombre impreso donde nunca lo escribí. Transacciones que nunca aprobé. Firmas digitales que nunca hice. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?, pregunté en voz baja. Parece que al menos 16 meses. Tal vez más. Exhaló. Mike, esto es fraude de identidad. Claro como el agua. Miré los documentos, cada uno era un golpe en el estómago. Y la peor parte, la parte que me ahuecó el pecho, fue que no era solo Lidia. Algunas de las cuentas enumeraban a un usuario secundario, Cale Thompson. Bob se aclaró la garganta suavemente. Necesitaremos abrir un caso formal. Irá ante un juez, pero quiero que sepas algo. Se reclinó en su silla, suavizando la mirada. Te conozco desde que tenías 29 años. Te he visto firmar cada hipoteca, cada préstamo de camión, cada certificado de ahorros. Nunca te has retrasado en un pago, nunca actuaste de manera deshonesta. Eres uno de los hombres más decentes en el condado de Black Hawk, y no te mereces esto. Su voz se quebró solo un poco en la última palabra. Asentí. Mi garganta estaba demasiado apretada para hablar. Cuando finalmente lo hice, las palabras salieron bajas, firmes, controladas. ¿Qué necesitas que haga? Me entregó un bolígrafo. Firma estos, y luego deja que el sistema funcione. 2 semanas después, Lidia me notificó con documentos legales. Quería una audiencia, alegando que yo había abusado financieramente de su hija al cortar el auto, los pagos de la universidad y el teléfono de Cale. Reclamos de daño emocional y presión financiera doméstica. Hubiera sido risible si no fuera tan predecible. La audiencia estaba programada para un jueves por la mañana en el Palacio de Justicia del Condado de Black Hawk, un edificio beige alto con pilares y pisos de mármol frío que resonaban con cada paso. Llegué temprano usando mi mejor chaqueta, la azul marino que Clare eligió una vez para mí. Cuando Lidia y Cale entraron, parecían confiadas. Cale sostenía su teléfono como si estuviera transmitiendo en vivo todo el asunto. Lidia llevaba un vestido rojo que podría haberse visto mejor si no fuera por la sonrisa engreída plasmada en su rostro. Su abogado, un tipo más joven con el pelo engominado y un maletín que parecía demasiado caro,
Se pavoneó inmediatamente hacia mí. Señor Harrison, dijo, ofreciendo un apretón de manos que no tomé. Estamos seguros de que el tribunal verá lo dañinas que fueron sus acciones para esta joven. Miré más allá de él hacia Cale. Ella puso los ojos en blanco, igual que siempre. Cuando las puertas de la sala del tribunal se abrieron, entramos en fila. Lydia se sentó a un lado con su abogado. Yo me senté solo en el otro, pero no por mucho tiempo. Porque cuando el juez llamó a sesión, otra figura entró por la puerta lateral y tomó asiento a mi lado. Bob. Con su mejor traje de iglesia, sosteniendo otra carpeta gruesa de documentos. La sonrisa de Lydia se evaporó. Su abogado parpadeó. ¿Quién? ¿Quién es ese? Bob respondió antes de que yo pudiera. Estoy aquí como testigo, su señoría. El juez asintió. Por favor, proceda, señor. Jensen. Bob se puso de pie, se aclaró la garganta, y se dirigió a toda la sala del tribunal. Conozco a Mike Harrison desde hace 25 años. He supervisado personalmente cada préstamo y cuenta que ha abierto con nosotros. Este es un hombre que nunca ha fallado un pago, nunca ha mentido, y nunca se ha aprovechado de nadie. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Pero se aprovecharon de él. Repetidamente. El rostro de Lydia se quedó sin color. Su abogado se movió incómodamente. Objeción. Denegada, dijo el juez bruscamente. Continúe, señor Jensen. Bob abrió la carpeta y levantó una pila de papeles. Estas cuentas se abrieron utilizando el número de seguro social del señor Harrison. Estas firmas están falsificadas. Estas líneas de crédito se sacaron a su nombre y se usaron para compras que incluyen hoteles, artículos de lujo, gastos de viaje y transferencias directas a la señorita Cale Thompson. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. Bob no había terminado. También me gustaría presentar estas capturas de pantalla. Sostuvo fotos tomadas de la cuenta pública de Instagram de la señorita Thompson. Muestran a ella posando con una caja de anillo de compromiso que el señor Harrison compró para su difunta esposa. Un artículo profundamente personal tomado sin permiso. Cale jadeó. Lydia se cubrió la boca. El juez se giró lentamente hacia ellas. Señorita Thompson, dijo, con voz helada. ¿Es esto cierto? Cale tartamudeó. Yo no sabía que era de su esposa muerta. Le robó a un hombre en duelo, espetó el juez. Siéntese. Lydia extendió la mano para estabilizar a su hija, con las manos temblando. Empezó a susurrar frenéticamente algo sobre malentendidos, exageraciones, errores, pero el daño ya estaba hecho. El juez dirigió toda su atención a Lydia. Señora Thompson. Usted abrió líneas de crédito fraudulentas bajo el nombre del señor Harrison, usó su identidad financiera ilegalmente, y permitió que su hija se beneficiara de estos crímenes. Luego intentó retratarlo como abusivo. Lydia negó con la cabeza desesperadamente. Su señoría, yo. No puedo explicar. Pero el juez ya estaba leyendo el fallo. Declaro al señor Harrison libre de toda responsabilidad. Todas las deudas incurridas bajo estas cuentas fraudulentas son responsabilidad de la señora Thompson. Además, recomiendo que este asunto sea remitido para una revisión adicional por parte de las fuerzas del orden. Las rodillas de Lydia cedieron. Literalmente. Se derrumbó en la silla detrás de ella, jadeando por aire. Su abogado extendió la mano para estabilizarla, pero ella lo apartó de un manotazo. Cale simplemente miraba al suelo, con las manos temblando. Lo vi desarrollarse sin sonreír, sin inmutarme. No necesitaba hacerlo. La verdad estaba haciendo el trabajo. Bob se inclinó hacia mí y susurró, «Lo hiciste bien, Mike». Tal vez no. Pero lo que sí sentí fue algo que no había sentido en mucho tiempo. Libertad. Cuando el juez desestimó la audiencia, Lydia trató de acercarse a mí. «Mike, por favor espera». Pero solo negué con la cabeza y pasé de largo. Ella había tomado suficiente de mí. Ahora estaba perdiendo solo lo que había robado. Y eso no era venganza. Eso era justicia.
Cuando salí del tribunal esa mañana, el aire se sentía diferente, más ligero, más limpio, como si el frío viento de Iowa finalmente hubiera soplado el peso de mis hombros en lugar de atravesarme. Me paré en la parte superior de los escalones del tribunal por un momento, mirando las calles tranquilas del centro de Waterloo, viendo los autos pasar a la deriva frente a los viejos edificios de ladrillo y el río congelado justo más allá de ellos. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía como un hombre que estaba sosteniendo algo unido con ambas manos. Me sentía como un hombre que finalmente podía soltar. Bob me dio una palmada suave en la espalda. ¿Necesitas algo, Mike? Llámame. ¿Me oyes? Te oigo, dije. Asintió una vez. Me dio esa pequeña y tranquilizadora sonrisa que los hombres mayores del Medio Oeste usan en lugar de una emoción completa, y se alejó hacia su camioneta. Me quedé allí un poco más, dejando que el aire de febrero me picara en las mejillas. Se sentía bien. Honesto. Un recordatorio de que todavía estaba aquí, todavía de pie. La casa se sintió diferente después de que Lydia y Cale se fueron. Más tranquila, casi demasiado tranquila al principio. Sin pasos arriba, sin portazos, sin la nube de perfume en el pasillo que me hacía estornudar. Solo el sonido de la caldera encendiéndose de vez en cuando, y el suave zumbido del refrigerador. Durante unas semanas, seguí pensando que escucharía la voz de Lydia flotar escaleras abajo o vería el bolso de Cale tirado en él, mostrador como si fuera dueña del lugar. Pero el silencio eventualmente se suavizó, se volvió cálido, familiar. Me di cuenta de que era el mismo tipo de silencio en el que había vivido con Clare. El tipo que dejaba espacio para la paz en lugar del caos. Empecé a cocinar de nuevo, comidas reales. No solo sobras de microondas o sándwiches comidos de pie sobre el fregadero. Arreglé el cajón suelto en la cocina y volví a colgar los marcos de fotos que habían vibrado cuando Lydia cerró la puerta de golpe al salir. Afilé mis herramientas, limpié el garaje, y di paseos lentos por el vecindario por las noches. Un sábado por la mañana, hice algo que no había hecho en años. Conduje hasta la subasta de autos Hawkeye Downs en Cedar Rapids. No buscaba nada específico, solo curioseaba, me dije. Pero sabía exactamente lo que esperaba encontrar. Y lo hice. Escondida entre un Chevy oxidado y un Dodge demasiado brillante, había una Ford F-150 de 1998. Verde bosque oscuro, cabina regular. El mismo año, el mismo modelo, el mismo color que conducía mi papá cuando yo era niño. La pintura estaba desteñida. El parabrisas tenía una astilla. La caja estaba rayada por años de transportar madera o herramientas, o tal vez solo por el tiempo mismo. Pero cuando abrí la puerta del conductor y me deslicé adentro, el asiento dejó escapar ese suspiro familiar, el mismo que solía hacer la camioneta de mi padre cuando se acomodaba después de un largo día en el taller. El vinilo olía a plástico calentado por el sol y a gasolina vieja. Se sentía como sentarse en un recuerdo, uno que no me di cuenta de que necesitaba recuperar. El subastador levantó una ceja cuando comencé a ofertar. ¿Estás seguro de que quieres esa cosa vieja, Mike? Sí, dije suavemente. Estoy seguro. Gané la camioneta por mucho menos de lo que esperaba. La conduje a casa con la ventana un poco abierta y la radio tocando una vieja canción country que no había escuchado desde que Clare estaba viva. El sol golpeó la pintura descascarada justo de la manera correcta. Y por unos minutos, el mundo se sintió simple de nuevo. Unas semanas más tarde, comencé a ser voluntario con un grupo de First Lutheran, personas mayores que arreglaban casas para viudas y ancianos que no podían hacer las reparaciones ellos mismos. Canaletas, barandillas de porche, escalones sueltos, postes de cercas rotos. Nada elegante, solo el tipo de trabajo que una buena comunidad interviene para manejar. Me dio algo constante en lo que volcarme. Algo que no era dolor, algo que no era pérdida. Algo que me recordaba quién era yo antes de que todo se enredara con Lydia y Cale. Y cada vez que llegaba en esa vieja F-150, el grupo sonreía. Esa es una camioneta de verdad, decía alguien, o trae recuerdos. Yo asentía. ¿A mí también? Una tarde, después de reemplazar la puerta mosquitera rota de una viuda, me senté en la camioneta y me di cuenta de algo simple pero importante. Ya no estaba enojado. Ni siquiera un poco.
Ni con Kale, ni con Lidia, ni siquiera conmigo mismo. La tormenta había pasado, y todo lo que quedaba era quietud. Buena quietud. Entonces, a principios de junio, justo cuando los campos de maíz se estaban volviendo de un verde brillante y la humedad se estaba infiltrando, recibí una carta. No un mensaje de texto, no un correo electrónico. Una carta real. Sobre, nombre escrito a mano, matasellos de Cedar Falls. De Kale. La sostuve durante mucho tiempo antes de abrirla. Mi pulgar rozó el sello. Mi pecho se sintió apretado de una manera que no podía nombrar. Finalmente, saqué el papel doblado. Su letra era más desordenada de lo que recordaba. Decía, Mike, me gradué la semana pasada. Caminé por el escenario pensando que estarías allí. No estabas. Y por primera vez, entendí por qué. Pensé que me debías cosas. Dinero, un auto, una vida que no me gané. Mamá siempre dijo que tú proveerías sin importar qué. Le creí. Pero ella nunca me dijo quién eras realmente. Un buen hombre, un hombre tranquilo, un hombre que se esforzó más de lo que merecimos. No estoy pidiendo perdón. No lo merezco. Solo quería que supieras que lo siento. Kale. Doblé la carta lentamente, presionando el pliegue con mi pulgar. No me dolió. Tampoco me sanó. Simplemente asentó algo. Ella había aprendido algo por las malas. La vida tiene una forma de enseñar lecciones que ningún padre o padrastro podría enseñar jamás. Puse la carta en un cajón junto a la vieja caja del anillo de compromiso, donde no me molestaría pero tampoco sería olvidada. Un recordatorio de que incluso las relaciones rotas pueden resonar con la verdad una vez que se detienen los gritos. Una semana después de eso, Lidia intentó llamarme. Su número apareció 2 veces, luego 3 veces, luego un mensaje de texto, por favor, solo habla conmigo. Pero no lo hice. No por amargura, sino por sabiduría. Algunos capítulos están destinados a cerrarse. Algunas puertas no se supone que deban abrirse de nuevo. Y algunas personas solo aprenden quién eres una vez que te alejas. Ahora, la mayoría de los días mi vida es tranquila, de la manera en que se supone que debe ser una buena vida. Me despierto temprano, hago café. A veces conduzco la vieja EZ 150 hasta el parque del río junto al agua y observo el sol subir sobre los árboles. Otras veces ayudo al grupo de la iglesia a arreglar el porche de alguien o a parchar un techo. La gente me trae pastel después de que terminamos sus reparaciones. Nunca rechazo un pastel. Y de vez en cuando alguien me pregunta sobre Lidia o Kale, me encojo de hombros y digo, en Iowa, no nos enojamos. Nos desquitamos, en silencio. Porque esa es la verdad. No grité. No amenacé. No destruí su mundo. Simplemente apagué las luces y volví al mío. Si alguna vez has cargado más de lo que te corresponde, si alguna vez te han dado por sentado, si alguna vez has tenido que reconstruir desde la quietud, solo debes saber esto, no estás solo. Y tu historia tampoco ha terminado. Gracias por escuchar. Y si mi historia significó algo para ti, quédate para la próxima. A veces, las voces más silenciosas llevan las verdades más fuertes.